Buenas noches, mi nombre es Cristel Gutiérrez. Bienvenidos a Tricología y Análisis de Fibras en el ámbito forense. ¿Qué es la tricología? La tricología es la ciencia que estudia el cabello y los elementos pilosos en humanos y animales. Se enfoca en cómo se estructuran, crecen, cómo se alteran por diversos factores. Diferencia entre pelo y elementos pilosos. Es crucial diferenciar entre pelo y elementos pilosos. El pelo generalmente se refiere a estructuras pilosas de animales, mientras que el elemento piloso incluye el cabello, vellos, cejas y pestañas humanas. Esta diferencia es importante en el análisis forense, ya que permite identificar su origen. Estructura del elemento piloso. El elemento piloso tiene dos partes principales. Folículo piloso es donde nace el cabello y se encuentra en la dermis. Dentro de él están la raíz, la papila dérmica y el bulbo piloso que permiten el crecimiento del cabello. La otra parte es el tallo piloso. Es la parte visible del cabello que se compone de tres capas. La cutícula que protege el cabello, la corteza que le da resistencia y la médula que es central y varía entre tipos de cabello. Importancia de la tricología en elementos forenses. La tricología es esencial en el ámbito forense porque el cabello es resistente y puede sobrevivir a condiciones extremas, lo que lo convierte en evidencia clave en escenas del crimen. El análisis de cabello ayuda a vincular sospechosos y víctimas mediante la transferencia de cabellos entre personas y objetos. Además, el cabello puede contener ADN nuclear y mitocondrial que es útil para la identificación de individuos cuando otras muestras biológicas no están disponibles. Para recoger cabellos en una escena del crimen se necesita un equipo básico. Primero se usa un foco de luz blanca que ayuda a identificar los cabellos cuando la luz se aplica de manera rasante sobre la superficie. Luego las herramientas de recolección incluyen pinzas con puntas de goma, peines estériles y cajas Petri para guardar las muestras. También se utiliza alcohol al 70% para desinfectar todo el equipo y guantes, mascarillas y gafas para evitar la contaminación de las pruebas. Otras cuestionadas o dubitativas en trilogía forense. Estas son evidencias que se encuentran en la escena del crimen, pero no se sabe con certeza si pertenecen a la víctima, al sospechoso o a un tercero. Son cruciales porque nos permiten compararlas con muestras conocidas para determinar su origen y su recolección. Son cabellos recolectados de personas relevantes para una investigación. Se toman de zonas específicas como la cabeza y la región pública. Los cabellos deben ser recolectados con cuidado, asegurando que sean enteros y con raíces para un análisis adecuado. Hay tres resultados en la tricología principales. Descarte. Cuando las características del cabello no coinciden con la muestra patrón, se excluye la posibilidad de que provenga del mismo individuo. No concluyente. Si las características coinciden parcialmente, pero no se puede asegurar que provengan de la misma persona. Inclusión. Cuando hay una coincidencia total en las características morfológicas y se procede a un análisis de ADN para confirmarlo. Existen dos tipos de ADN en tricología. ADN nuclear es más preciso y permite identificar a una persona de manera individual. Se obtiene cuando el cabello tiene células en raíz, fase anagia o catagena. ADN mitocondrial. Se utiliza cuando el cabello está en fase telogénea
o carece de células en la raíz. Este ADN se hereda solo de la madre y no permite identificar de manera individual, pero sí puede ser útil en casos de vínculos familiares. Recomendaciones para evitar la contaminación y prevenir la pérdida de evidencia. Limpiar y acondicionar las áreas de trabajo antes y después de manipular las muestras. Controlar el acceso a la escena del crimen para evitar la contaminación de la evidencia. Usar equipo de protección personal. Almacenar las muestras en sobres de papel, nunca en bolsas de plástico, y asegurar de que la cadena de custodia esté intacta. ¿Qué son las fibras? Son estructuras filamentosas compuestas por moléculas organizadas en cadenas largas que les proporcionan resistencia y flexibilidad. Su estructura molecular puede ser natural, como en el caso de la celulosa en el algodón, o sintética, artificial, mejor dicho, cuando se crean a partir de polímeros artificiales como el poliéster y el nylon. Clasificación de fibras. Para efectos forenses, las fibras se dividen en dos grupos principales: fibras naturales, que provienen de fuentes biológicas, ya sean de plantas cercanías a las semillas de plantas, de la corteza de los tallos, animales o minerales. Fibras artificiales son fabricadas por el ser humano a partir de importancia de las fibras como indicios. Son pruebas valiosas porque pueden vincular a un sospechoso con una víctima o con una escena del crimen. A diferencia del ADN, las fibras no pueden identificar a una persona específica, pero sí pueden demostrar contacto y ayudar a reconstruir los hechos. Por ejemplo, si hubo contacto, por ejemplo, por las fibras de la ropa del agresor en la víctima, tiempo transcurrido del contacto, el tipo de material del que proviene. Levantamiento y embalaje de fibras. Se deben seguir estos pasos. Localización. Antes de levantar las fibras, es importante identificar su ubicación exacta, marcando el área de interés. Levantamiento. Se utilizan pinzas de goma estériles o cintas solo en caso de superficies planas para recolectar las fibras sin dañarlas ni contaminarlas. Embalaje en sobres de papel. El análisis de fibras se divide en dos fases. Fase preliminar. Se realiza una observación visual y microscópica de las fibras, donde se analizan características como el color, la forma, el diámetro, la textura y el patrón de la fibra. Su objetivo es hacer una primera identificación o clasificación de las fibras. Fase confirmatoria. Se utilizan métodos químicos como la espectroscopía o la cromatografía para analizar la composición de las fibras a un nivel molecular. Esto permite identificar de manera más precisa el tipo de fibras y su origen, proporcionando un resultado de. Finalmente, voy a brindar dos ejemplos de casos sobre la importancia probatoria de las fibras y elementos pilosos. Caso de fibras. En un secuestro, los investigadores encontraron fibras de los asientos de un auto en la ropa de la víctima. El análisis demostró que coincidían con las del vehículo del sospechoso, lo que permitió vincularlo con el crimen. Caso de elementos pilosos. En un homicidio se encontraron cabellos en las uñas de la víctima. Tras analizar su ADN, se confirmó que pertenecían al agresor, lo que fue una prueba clave para su identificación y condena. Muchas gracias.